Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Un relato más para hacerlos crepitar de miedo en este fin de semana o inicio, según usted escuche. Comenzamos. Zacatecas es una ciudad magnífica. Es un tesoro bien guardado. Y lo digo porque ahora, con el incremento de la criminalidad, de que grupos delincuenciales se han apoderado de calles, de ranchos, de rutas de comunicación, por lo cual a muchos nos provoca inseguridad el transitar por las carreteras de nuestro país. Pero ese es el presente. En el pasado, otros motivos existieron para pensar en que el terror se escondía bajo ciertos personajes cuya suerte había sido infausta. Y es que bien pronto se fundó Zacatecas, una vez que se descubrieron las vetas de plata que propiciaron la creación del camino real de tierra adentro. Y entre la Ciudad de México y Zacatecas se fue jalonando el panorama con muchas ciudades que se convirtieron en lugares de paso, en proveedores, cuando lo que importaba era la plata, aquella que hacía llegar, tal como ocurriría siglos después en los pueblos del viejo oeste o de Alaska, a todo tipo de vividores, de exploradores, de gambusinos, de personas de bajos escrúpulos, y también algunos otros que buscaban la conversión de aquellos impulsados por la riqueza. Pero aquellos que tenían las primeras concesiones y que lograban la explotación de las minas, primero buscaron indígenas, después mestizos y después trabajadores de todo tipo y ralea que fueran capaces de empuñar un martillo, de agarrar una barreta, de saber manejar la pala durante horas y horas. Y se hacía de noche perpetua mientras aquellos mineros excavaban, irrumpían para poder sacar el mineral, el cual se llevaba en carretillas, en carromatos, en malacates, y una vez terminado su turno, literalmente, eran revisados en su ropa y en todas sus intimidades corporales. No fuera que se llevaran un gramo de mineral o dos por ahí y por allá. Ya les he contado que incluso aquí en Guanajuato hasta los burros que utilizaban para los molinos se les hacía autopsia una vez muertos. Cualquier gramo de plata que se les sacara era una ventaja para aquel que se lo adjudicara, o para los más ricos, que usualmente eran los dueños y los concesionarios reales de aquellas vetas. Y en medio de ese ambiente de aparente prosperidad, pero de exageradas diferencias sociales entre los ricos y los pobres, entre los dueños de los reales de minas y los mineros, nos encontramos a Gildardo y a Misael, siempre insatisfechos de estar utilizando el martillo todos los días, de obtener una paga mísera apenas para la subsistencia, mientras veían pasar aquellas toneladas de mineral que luego se pulían, se limpiaban, se beneficiaban y salía una plata y a veces unos gramos de oro de magnífica calidad, que luego propiciaba que aquellos ricos dueños tuvieran mansiones, tuvieran haciendas, tuvieran carrozas. Ellos no eran tan afortunados. Y así es que tanto Gildardo como Misael
Platicaban, gastándose sus pocas ganancias en alguna de las tabernas del centro de Zacatecas. Esto ya no es posible. No podemos seguir así. Gildardo, yo he pensado lo mismo. Deberíamos de buscar por nuestra cuenta. Pues sí, pero no tenemos los recursos. Además, las minas están vigiladas. Si de noche queremos entrar, seguramente nos tirarán un disparo, un buen arcabuzazo. O esos indios que también tienen como vigilantes. Donde ponen el ojo, ponen la flecha. Pero recuerda, Misael, hay 2 o 3 túneles abandonados, que luego por la ambición y por el rendimiento, así se quedaron, apenas tapados con unas tapias de madera. ¿Podríamos calar por alguno de ellos? Allá por la Veta Grande, un poco más lejos de aquí de Zacatecas. Quizás nos encontremos algún venerito, alguna desviación de las vetas principales, y de ahí beneficiemos por nuestra cuenta el mineral y podamos al fin salir de esa pobreza que nos rodea. Aquel susurro, como el silbido de una serpiente, corría y se retroalimentaba en los oídos tanto de Gildardo como de Misael. Y efectivamente, determinaron aprovechar su día de descanso, aquel domingo sagrado, para ir de la ciudad, para revisar en alguno de esos túneles semiabandonados, de los cuales no se había excavado más, y ver si la suerte les favorecía. Y hasta aquí que llegó el domingo. Se fueron a misa muy temprano para no despertar sospechas. Acabando la misa, saludando a los conocidos, efectivamente, emprendieron el camino. Lo hicieron a pie, para que no sospecharan que se llevaban burro. El viaje sería más lejos y no llegarían al día siguiente a su jornada laboral. Empezaron a escalar un poco el cerro, todo pelón. Aquellos pequeños manojos de árboles que existieron al principio ya se los habían acabado cuando se realizaron todas las excavaciones y las construcciones. Ahora la madera tenía que traerse de más lejos. Pero dicho y hecho, Gildardo y Misael no desfallecieron. Entraron a una de esas minas, quitaron la tapia de madera, empezaron a revisar con esas lámparas que tenían, esas de grasa de ballena. Recorrieron, se miraron por donde pudiera haber posibilidades. La mina se estrechaba. Aquí, dijo Misael, vamos a empezar. Y efectivamente, empezaron a excavar. Pero poco a poco empezaban a sentir que había una voz o una presencia desconocida junto con ellos dos allá en la mina. Oye, Gildardo, ¿no tienes la sensación de que en realidad no estamos solos aquí? No, hombre, Misael, no te ocupes. Tenemos solamente el domingo para poder descubrir. Y estaban ahí trabajando, removiendo el material. No salía más que tierra, no salía más que molienda inútil. Ellos expertos en descubrir cómo se disfraza el oro y la plata. No aparece dorado, salvo cuando ya está lavado por el agua, como las pepitas. El oro y la plata tienen otro color en las vetas, en las minas. Se pararon a descansar. Estaba el desánimo que cundía entre aquellos dos aventureros. Y la respiración profunda de uno de ellos, en concreto, de Misael, hizo que cayera en la desesperación y que dijera: «Maldita mina, ¿por qué no nos entregas tus riquezas?». Y dicho y hecho,
como si fuera un mandato, se cayó algo, un pequeño derrumbe. Gildardo y Misael se asustaron, pero después cayeron en la cuenta de que, bueno, ya que se había aflojado la tierra, ¿por qué no escarbar en ella? Y empezaron, con las palas, a remover aquello. Toparon con algo sólido. Lo terminaron por limpiar. Y, oh sorpresa, encontraron una piedra sólida, mineral, pesado, más de 40 centímetros de largo, y brillaba. Le empezaron a tallar un poco y dijeron: efectivamente, todo esto es plata y oro. Y estaban felices. Lo empezaron a empujar poco a poco, lo separaron y no cabían de felicidad. Ándale, Misael, ve por comida. Rápido, a un ranchito que está aquí. Muy bien. Entre los dos moveremos la piedra más adelante. Está muy pesada. Y efectivamente, Misael sale corriendo. Sale de la cueva. Ya iba chiflando y él así con la felicidad que le brotaba de todos sus poros, cuando de repente empezó a pensar, y como si una voz hablara en su interior, le empezó a decir: regrésate, porque Gildardo se puede escapar con la piedra y se va a quedar con todas las riquezas de aquella piedra, de aquel tesoro bendito. Y dicho y hecho, se regresó. No fue por comida, no comió. Ya era la tarde del domingo. Entró a la cueva y al llegar justo al espacio donde estaba la piedra, se miraron de nuevo Gildardo y Misael. ¿Qué pasó? ¿Por qué no trajiste comida? ¿Crees que te iba a dejar solo con la piedra? Ah, no estoy tonto. Por supuesto que no. Si no voy a hacer nada, ¿tú crees que la podría cargar por mi cuenta? No lo sé, y no pienso averiguarlo. ¿Así? ¿Tú no confías en mí? Pues yo no confío en ti tampoco. Y dicho y hecho, se encararon, se sujetaron de momento, se empezaron a agarrar. De pronto, se calmaron. No habían llegado los golpes, quizás simplemente se habían abrazado de una forma amenazante. Se le ocurrió a Misael decirle a Gildardo: mira, no podemos confiar en los dos, ni uno ni en otro. Hagamos lo siguiente, hagamos una apuesta. Ah, ¿te gustan las apuestas? Pues te diré que mi suerte no es tan mala al respecto. Adelante. ¿Qué quieres apostar? La piedra. Ajá. Así es que vamos el todo por el todo. Es correcto. ¿Y cómo? ¿A qué? Acción. Pues mira, sentémonos a mirar la piedra. El primero que desvíe la mirada pierde. Y la piedra es del otro. Se sentaron. Se quedaron mirando aquella roca brillante, semitratada un poquito por aquellos polvos, aquel mercurio que habían llevado y que habían descubierto que contenía riquezas quizás inimaginables para ellos, un par de mineros. Se sentaron, ya no se observaban a sí mismos, observaban la roca. Y pasó el tiempo. Llegó la noche del domingo. Llegó la mañana del lunes. La plaza se llenó de caminantes. Las minas se llenaron de trabajadores. Y ahí, en el mineral donde Gildardo y Misael trabajaban, la gente se preguntaba: oye, ¿no has sabido de ellos? No. ¿No estarán enfermos?
¿Quién sabe? ¿No han mandado aviso? ¿No se han reportado? Ah, qué caray. Pues, ¿qué hacemos? Pues nada, descuénteles el día. Y como dice la Biblia, amaneció y anocheció día primero. Pero vino el martes y no se reportaban. La preocupación asomaba en el rostro del capataz de aquella mina. Él se sentía responsable también de aquellos mineros, sin importar cuál hubiese sido su destino. Se habían renunciado, se habían marchado. También lo más probable es que hubiera ocurrido algún accidente. Los caminos para llegar a Zacatecas y salir eran un tanto tortuosos. Y eso de estar caminando a 2400 metros de altura a veces provoca cierto vértigo entre los paseantes. Pasó el miércoles, pasó el jueves. El viernes, por fin, el capataz dijo: vamos a buscarlos. Pidió permiso a los patrones para separar a algunos mineros de sus labores. Le hablaron al párroco. En aquel tiempo, pues Zacatecas era una parroquia, no era todavía una diócesis, no había un obispo como tal. Se buscaron voluntarios porque, si bien no eran tampoco los personajes más populares de la ciudad, eran bien considerados y usualmente no se metían en problemas, de ahí la extrañeza de su desaparición súbita. Se organizó en la plaza y a partir también de la mina 2 partidas de reconocimiento. Los grupos de exploradores, los buscadores que salieron del centro de Zacatecas, partieron hacia los ranchos, hacia los caminos, hacia los pasos de cabras, de burros, las brechas y el camino real. De allá de la mina principal, los otros mineros tuvieron más acierto en suponer que quizás ellos podrían haberse dedicado a lo que aquí en Guanajuato y quizás en muchos lados se les llama como lupios, aquellos que se meten a las minas a robar mineral, obviamente haciendo un trabajo clandestino. Y efectivamente, en ese mismo día, siendo fatídico viernes, encontraron en una de esas minas que las maderas que tapaban estaban completamente destruidas. Mire, señor capataz, esto está aquí. Aquí están las maderas y hay unas huellas. El viento no ha logrado borrarlas del todo. Muy bien, prendan las antorchas. Entremos, por favor. Algunos se quedaron, 3 o 4 entraron. Fueron caminando de a poco. La cueva parecía que se derrumbaba a lo lejos. El miedo tomó posesión de aquellos cuerpos, de aquellos sujetos inseguros. Conforme entraban a la cueva, escuchaban como si hubiera una especie de presencia sobrenatural en la misma. Fueron caminando poco a poco. Uno de ellos, el que iba más adelante, de repente lanzó un grito. Los demás se acercaron. Caminaron. El olor ya era terrible. A carne podrida. A una infestación maligna. Donde había gritado aquel compañero estaba todo tembloroso, sudando frío. Los demás empezaron a hacerse de palabras. Y efectivamente, en esa parte del túnel estaban Gildardo y Misael. Muertos, pero sentados. Sentados en el piso. ¡Qué extraño! Y en medio de ellos había una piedra, cuya mitad estaba de tonos dorados y plateados, pero la otra mitad parecía que se estaba ennegreciendo, así como la obsidiana. Cosa extraña. Hablaron a los que estaban afuera, recogieron sus enseres, trataron de cavar porque aquel derrumbe en parte había caído sobre los cuerpos de aquellos sujetos que habían muerto aparentemente de hambre o de no moverse. Y se los llevaron. Caminaron, salieron, se contó la noticia. La gente no se sentía segura de aquello.
Se tapió, y ahora sí, bien tapiada, aquella entrada, aquella bocamina. Por cierto, ya nadie quería entrar, porque pensaban que las almas de Gildardo y de Misael habitaban ahí. Y nadie dudaba que había sido producto de la ambición, de querer enriquecerse de forma rápida. Aquella cueva estaba maldita. Se hicieron los funerales. Como Dios manda, se enterraron los cuerpos en el panteón de Zacatecas. Y la gente regresó a trabajar como si fuera ordinario. La piedra se le dejó al párroco. Y el párroco dijo: que esto sea testimonio de que la ambición es un pecado grave. Cosa rara, la piedra con el paso de los días y de las semanas se fue ennegreciendo hasta quedar por completo de la ausencia de color, oscura como una maldición. Pero el párroco dijo: mientras la contengamos en espacio sagrado, nada malo puede salir. Y dicho y hecho, aquella parroquia se renovaba, se reconstruía, se hacía más grande constantemente, producto de las riquezas, de las limosnas, de los donativos. Así es que durante la reconstrucción, la ampliación de aquella parroquia, que después sería la Catedral de Zacatecas, en una de las paredes atrás del campanario, dicen que por la calle que hoy se llama del Ángel, el párroco decidió instalar aquella piedra que ahora estaba negra por completo. Y sí, ahí la instalaron. Ahí está, desde entonces, compañeros. Si en alguna noche de insomnio, de borrachera, usted anda de turista o es habitante de Zacatecas, puede pasar, mirar la piedra y que cuente los segundos para que empiece a correr. No vaya a ser que el espíritu maldito de Misael o de Gildardo lo acompañen y lo hagan caer en la desesperación. Y ya sea allá por Betagrande, que ahora es hasta un municipio independiente, pues administrativamente, de Zacatecas, en aquellas minas abandonadas, usted encuentra aquella puerta de madera podrida. Si es turista y anda ahí buscando, mejor no le busque, porque por ahí puede estar también el espíritu de esos dos mineros, cuya piedra negra les causó la perdición total. Escriban, opinen, apunten, asientan, disientan, crónicas de espanto 0@gmail.com. Como usted ya lo sabe, 2 veces a la semana. Nos vemos el jueves, si Dios